Hola, bienvenidos a Mesa Capital. Hoy es sábado para hablar de deportes en el punto invisible. Tendremos en esta primera media hora del programa un tema que fue noticia esta semana, la radicación del proyecto de ley de la nueva ley del deporte. Y aquí les explicaremos los pros y los contras de este nuevo texto que comenzará su curso normal de debates en Cámara y Senado. Y después estaremos con otro de nuestros atletas clasificados a Juegos Olímpicos en la disciplina de lucha libre y lo tendremos aquí en el estudio también. Aquí comenzamos a revelar y a explicar otro punto invisible. Como todos los sábados está aquí con nosotros Juan Manuel Ramírez, nuestro presentador en Noticias Capital, y vamos a entrar de una vez en materia, Juan Manuel, y le cedo la palabra para que usted empiece con nuestros invitados. Pues Giselle, muy buenas noches para usted, para todos ustedes televidentes de Punto Invisible de Mesa Capital. Y bueno, recordemos que el deporte colombiano se venía rigiendo por la ley 181 de 1995 y salvo algunas modificaciones, la actividad se desarrollaba dentro del marco de norma dictadas hace casi 26 años. Se presenta un nuevo texto en el que participaron como ponentes varios congresistas, entre ellos Norma Hurtado Sánchez, representante a la Cámara por el Departamento del Valle, quien nos acompaña hoy en el Punto Invisible. Representante, muy buenas noches, muchas gracias por su tiempo. Cuéntenos, por favor, primero cómo fue este proceso de socialización de este proyecto y cuáles actores del deporte participaron y aportaron sus propuestas. Muy buenas noches para todos ustedes. Les saludo desde el Valle del Cauca. Hemos estado en un proceso muy intenso de sensibilización en materia deportiva y quiero darle a conocer a su audiencia que este proyecto de ley ha sido elaborado, construido de la manera más responsable por el Ministerio del Deporte, pero que el mismo ha sido tenido en cuenta con los deportistas, los presidentes de liga, los directores de los INDER, los secretarios de salud del deporte de todo el país, los amigos que están de una u otra forma ligados al deporte nacional. Es decir, una ley que se construye desde el territorio hacia la nación y hacia el ministerio. Así que me siento muy complacida por eso. Participaron varios congresistas, participaron igualmente deportistas que han tenido esa intención de transformación durante muchísimos años de esta ley 181. Representante, estuvimos leyendo, primero unos borradores que estuvieron circulando para esta socialización y después ya, alcanzamos a echarle una ojeadita al texto final. La primera impresión que me llevo es que habla de muchas cosas de inclusión y de democratización del deporte, pero me queda faltando a mí algo y es que no veo que los deportistas vayan a participar de manera decidida en las federaciones con voz y voto. Eso todavía está como allí, como que no se sabe si va a ocurrir o no, y eso es un reclamo que hacen los deportistas, que puedan participar en sus respectivas federaciones con voz y voto para poder decidir ellos también. ¿Cómo se va a trabajar esto de aquí en adelante para poderlo aterrizar? Bueno, quiero decirte algo. Hay muchas iniciativas individuales de deportistas, de ligas, de clubes que no se consolidaron. Proposiciones que se retomaron y se presentaron en los departamentos y en la socialización que se hizo en el país, pero que al filtrar todos estos requerimientos, pues el ministerio no los aceptó en el informe, en el proyecto de ley final, que fue el que se radicó el pasado lunes. No obstante, muchas de estas proposiciones seguirán siendo debatidas, seguirán siendo ahora presentadas, en este caso no por los deportistas, sino por los congresistas, y serán objeto de análisis, de estudio, de mesa técnica, de audiencias, para llegar a un documento final. Recuerda algo, arrancan por Senado, hay discusión en la Comisión Séptima de Senado, pasa a la plenaria de la Cámara, posteriormente a la Comisión Séptima de Cámara y termina en plenaria de Cámara. Y después, de ser necesario, una conciliación y posteriormente la sanción presidencial. Entonces, todas estas iniciativas que no fueron aceptadas en esta primera etapa van a ser objeto de discusión en las etapas correspondientes. Representante, en Colombia, en nuestro país, hay algo que nunca ha funcionado como debe ser y es darle verdadero desarrollo al deporte colegial y universitario.
¿Usted cree que esta ley cambiará en algo esa estructura que no permite, por ejemplo, que las competencias universitarias sean un paso más al profesionalismo como lo es, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, estamos trabajando para ello. No todas las propuestas y no todas las iniciativas que hemos adoptado de otros países están contenidas hoy en el texto, como lo dije anteriormente, pero vamos caminando hacia esa similitud de lo que se practica en otros países. Quiero decirles algo, hemos avanzado, van a haber becas por impuesto, que esto es algo importante para el deporte universitario, pero especialmente para el deportista. Tener la posibilidad de formarse, no solo en materia deportiva, sino en materia académica a través de las becas por impuesto. Tenemos otra propuesta, que es una propuesta mía, y es que las universidades públicas permitan tripartitamente gobernaciones, alcaldías, los INDER y las universidades públicas, la adopción de estos deportistas de alto rendimiento, facilitándoles la organización de los horarios, los monitores, facilitándoles que ellos puedan acceder a la educación universitaria acorde a los tiempos que ellos pueden utilizar en materia académica. Esa es una propuesta mía. Y también tenemos el fortalecimiento del bienestar universitario. Todo esto, ¿a qué nos quiere llevar? A lo que tú estás proponiendo, a que el deporte universitario sea complementario al deporte profesional. Todas estas cosas nos quieren llevar a eso. Así es, ojalá se cumpla porque sí es un desperdicio que las universidades no tengan un nivel de competencia pues ya a alto nivel. Pero aquí también quiero referirme, ya la vamos a despedir porque sabemos que tiene un compromiso, el tema, el gran lunar del desarrollo del deporte en Colombia también está en el tema de la infraestructura. Se empiezan coliseos, no se terminan o hacen proyectos de construcción y nunca se hacen. ¿Esto cómo va a cambiar con esta nueva ley y qué se contempla para, digamos, que eso también se desarrolle de una manera más diligente? Miren, hay algo que definitivamente hace parte de la estructura pública del Estado y es la planeación. La planeación en todas las etapas contractuales, pero especialmente la planeación desde el ente rector, que es el Ministerio del Deporte, el ente departamental, que son los INDER, y las secretarías del deporte, la planeación estratégica para evaluar cuáles son la infraestructura verdaderamente necesaria en cada territorio. ¿Cómo vamos a construir un estadio donde no tenemos la audiencia necesaria para que acuda a ver partidos de fútbol en una región determinada del país? ¿Cómo vamos a producir estadios de béisbol en una zona del país donde no se practica el béisbol? Unas cosas que han sido absurdas en materia de infraestructura en todo el territorio nacional. Con esta ley estamos apoyando la infraestructura, pero desde la planeación y desde la necesidad construida con los territorios, con los deportistas y con un sistema del deporte que actúa concatenadamente en todo el nivel nacional. Es una oportunidad única para el deporte esta ley. De verdad que yo quiero decirles que nos apoyen, que nos acompañen, que nos presenten propuestas y que sean ustedes quienes califican al final del ejercicio, que puede ser diciembre de este año, si esta va a ser o no la mejor ley del deporte de América Latina. Representante, pues muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos de verdad que sea la mejor ley del deporte de América Latina, pero sobre todo que ustedes se permitan escuchar a los verdaderos protagonistas del deporte colombiano, que son nada más y nada menos que los deportistas. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, pero queremos decirles algo. Esta es una ley que no está construida para obtener medallas ni para subir al podio. Esta es una ley que es transformación social para nuestro país, especialmente para nuestros niñas y adolescentes, para lograr que Colombia cada día tenga mejores seres humanos y especialmente que el deporte sea una herramienta de transformación de vida. Así es, muchísimas gracias a
a la representante Norma Hurtado del departamento del Valle del Cauca, ya se retira, pero vamos a seguir hablando aquí, Juan Manuel, de todo. Esta es una ley que tiene 90 páginas, 100 y pico de artículos, y todo el mundo tiene inquietudes sobre lo que va a beneficiar o no a su sector esta nueva ley. Vamos a entrar con el atleta Pablo Villar, que es el representante de los deportistas en el seno del Comité Olímpico Colombiano, y él también tiene observaciones a esta nueva ley del deporte de acuerdo a su práctica y a lo que él trabaja. Reúne muchísimos factores, tal vez de repente en lo que yo, digamos, una de las intervenciones que yo tuve como representante de los atletas fue pensar en aquellos atletas después del retiro deportivo. Estos exatletas, sobre todo en procesos de vinculación laboral, en donde pues, el atleta, una vez se retira, el atleta que es profesional, pues, digamos, pueda tener un espacio dentro del mundo laboral para, digamos, ofrecer todo aquello que aprendió. Eso fue uno de mis, digamos, de mis observaciones. Ojalá pudiera pensarse en esto en el futuro o digamos, en los debates de la Cámara de Representantes o en el Senado, pues se pudiese incluir un artículo que garantice de alguna manera que los atletas, al menos una población de atletas olímpicos que es muy pequeña, pues una vez retirados, pues pueda tener inserción a la vida laboral, tanto, digamos, en el sector público. Esto es digamos, a grandes rasgos mi concepto de este proyecto de ley. Ahí estaba Pablo Villar, que también tiene la inquietud sobre qué va a pasar con los exatletas medallistas que después no tienen la facilidad de insertarse al medio del deporte para llevar sus conocimientos a los que están empezando. Para contestar esta y otras preguntas tenemos aquí en estudio a Néstor Ordóñez Saavedra, director del Programa de Ciencias del Deporte de la UTCA, presidente de la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte y Educación Física y también miembro de la Academia Olímpica. Buenas noches, Néstor. Y vamos a entrar en materia porque el tiempo es corto. ¿Qué le contesta usted a Pablo Villar, que dice que los exatletas, exmedallistas se pierden? Bueno, aquí es una corrección que se va a hacer a este proyecto, que no hay que esperar a ser una vieja gloria, sino una joven gloria que puede recibir los incentivos. Esa es una de las grandes ventajas en materia de estímulos e incentivos para los atletas de altos logros y que ya no van a competir. Bueno, hablemos de alto rendimiento. Sí, entremos de una vez en materia, como le dice Giselle, porque esta ley trata, por ejemplo, de plantear el deporte como una profesión, pero de lo que está escrito en el papel a la realidad falta mucho. ¿Cómo lograr que el deporte entonces sea por fin una alternativa real para los jóvenes? Bueno, uno de los temas es el primer planteamiento del deporte como una industria. Sí. Y alrededor de esto, la profesión no solamente para los atletas, sino para los entrenadores, para los dirigentes deportivos y para todo el sistema. Básicamente en un primer contexto que es el deporte. Okay. Néstor, estábamos hablando antes de entrar aquí al estudio sobre un tema importantísimo que tiene esta ley y es la idoneidad. Al mundo del deporte llegan a menudo personas sin preparación académica, ni técnica, ni administrativa. ¿Qué va a plantear la ley sobre estas personas que de pronto aterrizan en el deporte solo para buscar negocio? Bueno, en este momento no hay una norma que lo prohíba. Hay un principio que lo que no está prohibido está permitido, pero esta ley permite dos elementos claves. Uno, para la dirigencia deportiva. Yo espero que es un tema que hay que ajustar, de unas mayores exigencias para los dirigentes deportivos, en todo sentido, en el aspecto público y privado, y otro que se va a articular muy bien o complementar lo que tiene que ver con la ley del ejercicio del entrenador deportivo, que son temas cruciales, y también en el tema de actividad física, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Involucrar a todos los actores, ¿no? Creo que eso es fundamental, porque por ejemplo el deporte en los colegios, vamos a hablar de que esto no deja de ser una materia más en la que no se descubre realmente el potencial de los niños para un deporte determinado. ¿Esta nueva ley sí promueve un cambio estructural en el deporte formativo? Bueno, uno de las apuestas y que tenemos que fortalecer un poco más el proyecto es la articulación con un área clave que es la educación física, la recreación y el deporte como área fundamental en las instituciones educativas. Si nosotros no hacemos ese ejercicio, va a ser imposible cumplir con ese propósito. Una de las claves es esa. A pesar
de que en la ley anterior, en 1995, fue una de las grandes apuestas, prácticamente un título. Yo diría que es uno de los grandes fracasos de esa ley de no haberlo cumplido. De las grandes apuestas es esa. Uno de los temas más polémicos ha sido ese y es un tema que debemos resolver en el corto plazo con los ajustes de proposiciones en el Congreso de la República. Usted ha estado muy pendiente de todo el transcurso de esta ley porque pues ha estado pues asesorando a unos, a otros. Usted como académico pues tiene también su punto de vista y quería preguntarle sobre el tema de las escuelas deportivas en las ciudades. Están como fuera del sistema del deporte, como que no tienen una cohesión lógica. ¿Cómo va a articular esta ley para que las escuelas empiecen a ser parte del sistema de una manera pues como más oficial? Bueno, yo diría que de las grandes apuestas de este proyecto de ley es darle el reconocimiento deportivo a las escuelas de formación deportiva. En este momento tengo que decirlo claramente que las escuelas de formación deportiva no hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Y la apuesta es que las escuelas de formación deportiva, que es la base del deporte formativo, sí, así como los clubes deportivos, estén como parte del sistema. Eso está escrito y es uno de los artículos claves de este proyecto de ley. Bueno, yo le voy a preguntar esto como, bueno, usted es un académico y tiene gran conocimiento, le voy a preguntar esto a usted como amante del deporte. Usted habla de esos grandes cambios positivos. Para usted en estos momentos, ¿cuáles pueden ser esos vacíos que deja esta ley? Bueno, un tema que debemos resolver es el fortalecimiento de la educación física, sí, que lo estamos trabajando, hay un gran reclamo y que tenemos que cumplirlo. El otro tema es que las personas ven esta ley como el deporte de altos logros y no están viendo como el deporte, el deporte formativo, que es un tema que debemos resolver. Y la otra que es una lectura que a mí me preocupa mucho, que la gente está viendo, esta es una reforma del deporte o a la ley del deporte. No, porque la ley tiene que ver con estos aspectos. El deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, pero también la articulación con la educación física, con el sector de la salud, porque es salud el tema de especialmente actividad física, y con el tema de ciencia y tecnología, cultura y ambiente. Ese es el tema de la gran apuesta, pero son temas que nosotros tenemos que complementar y mejorar esta ley para hacer una ley muy estructural como la hemos planteado. Sin embargo, yo digo que comparativamente con lo que hicimos el ejercicio hace 26 años, sí estamos mejorando. Sin embargo, debemos complementar ese trabajo. Yo le quiero preguntar, como para que aterricemos bien a la mamá y el papá de familia que están mirando en ese momento este programa, que su hijo le gusta el deporte y que todavía está en el colegio. ¿Qué beneficio va a traer al colegio, a ese niño, esta nueva ley cuando se implemente y se hagan todos los debates? ¿Realmente qué va a cambiar? ¿El profesor de educación física va a poder tener una visión diferente, una perspectiva diferente con ese estudiante que es bueno en educación física? Bueno, uno de los temas, yo diría que claves, es la idoneidad. Es decir, que los hijos estén en manos de profesionales. Idóneos. Esa es la clave. Que los hijos tengan la infraestructura necesaria, básica, para poder desarrollar sus actividades, que tengan unos entornos seguros y especialmente que tengan una buena implementación. Esa es una de las claves y obviamente un tema que nos preocupa mucho, que hay que mejorarlo, es todo lo que tiene que ver con el currículo, los contenidos o la estructura de los programas formativos en las escuelas de formación deportiva, en los clubes deportivos y en las instituciones educativas. ¿Pero qué dice la ley al respecto? O sea, ¿esto concretamente? Claro, concretamente tiene un artículo para la idoneidad de los entrenadores, para el tema de actividad física, para los dirigentes deportivos, y hay un capítulo especial y un título especial que articula la educación física básicamente con lo que tiene que ver con deporte y actividad física. Sin embargo, como lo comenté hace un momento, es un tema que debemos seguirlo trabajando y fortaleciendo, que es de uno de los temas que yo diría que de la ley que le falta todavía un buen complemento. Usted toca un punto importante, ¿no? Es el de los dirigentes. ¿Usted cree que esta ley va a poner, por decirlo de alguna forma, en cintura a tanto dirigente deportivo que hay por ahí que lo que menos le importa es el deporte? Bueno, ahí hay varios temas claves que no quiero repetir. El tema de la idoneidad. El otro es la permanencia de los dirigentes en los cargos. En este momento, un dirigente puede estar 12 años, la apuesta del gobierno
Hay desacuerdo de algunos grupos de acortarlos a los 8 años, pero hay un tema que se establece, del cual yo estoy de acuerdo, de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los dirigentes deportivos. Por favor. Porque algunos, Por 10 años, algunos ¿no? se han convertido en empresas familiares, en negocios. Eso hay que combatirlo. Eso hay que combatirlo. El tema de la corrupción, el tema de la inspección y vigilancia y control, que el Estado tenga verdaderas herramientas para poder prever y en algunos casos llegar a sancionar a estos dirigentes deportivos. Algo así como la meritocracia, ¿no? En la dirigencia deportiva, que creo que Sí. hoy en día es un 5%. De pronto menos. Les voy a dar un dato, que puede, pues puede impresionar. Pues, en algunas federaciones pues, podemos encontrar personas que no tienen la formación para eso. Total. En las ligas. No. Pero tampoco lo critiquemos porque Colombia empezó muy tarde en la formación de profesionales en el área. Escasamente este proceso lo empezamos desde el año 1994, mientras que otros países empezaron en el 36, en el 30, en 1894. Pero les puedo decir que como presidente de una organización académica en este momento tenemos más de 30.000 jóvenes estudiando estas carreras. Esa es la gran apuesta. Pero nada sacaríamos formando gente sin darles esas posibilidades de que vayan a la dirigencia. El llamado que sí, yo me he criticado mucho frente a eso, una autocrítica que nosotros tenemos que formar nuevos dirigentes porque también unos nuevos cuadros de reposición para poder apuntarle a eso. Sin embargo, tengo que valorarlo. En algunas federaciones hay una muy buena dirigencia de renombre en el contexto internacional. Hablábamos también un tema interesante, chévere, que es mirar cómo los clubes se pueden convertir en clubes deportivos verdaderamente. No solamente el club de fútbol y por este lado el club de gimnasia y por este lado el club de natación, sino que un solo club pueda tener varios deportes. ¿Cómo se va a desenrollar esto? Bueno, una de las grandes equivocaciones de la ley 181 y un decreto que es el 1228 del 95 es obligar a que los clubes tengan un solo deporte. Ese es un absurdo. Es un absurdo. Total. En este momento estamos en una discusión con el gobierno que nosotros debemos flexibilizar y que los clubes sean de varios deportes, porque esa es la verdadera base deportiva. No podemos obligar a que un club solamente se dedique a fútbol, a baloncesto, a voleibol, sino a hacer varios desarrollos deportivos. Yo diría que estaríamos a la altura internacional, en el contexto internacional, de lo que es un club deportivo. Además, articulado eso con el programa Escuelas de Formación Deportiva. Claro, ahí creo que el trabajo tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Porque digamos que tenemos unos, entre comillas, clubes de fútbol que si no le apuestan, por ejemplo, al fútbol femenino, imagínense con otros deportes. O sea, es hasta dónde la regulación o la ley puede llegar a no obligar, sino como a llevar por el camino del bien a tantos dirigentes para que se organicen y puedan generar un 360 en servicios deportivos, ¿no? Sí, esa es otra de las grandes críticas porque básicamente el deporte profesional colombiano está centrado en el fútbol. Difícilmente tenemos ejemplos en voleibol, en baloncesto, escasamente, bueno, el tema del ciclismo. Ligas invitacionales. Pero eso hace parte del subdesarrollo, podemos decir, o la vía de desarrollo del deporte colombiano. Esa es la gran apuesta. Sí, una apuesta. Cuando a mí me preguntan, incluso me venían preguntando por el camino para llegar acá a este programa, ¿qué opinaba de la industria del deporte? Yo estoy de acuerdo con eso, porque lo que debemos buscar nosotros es que el deporte sea una industria para que la industria privada invierta y no para que le saque dinero al Estado en la parte pública, que eso deberíamos dedicarlo al tema de la formación, al tema de la actividad física, al tema de la educación física, a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Claro, la sostenibilidad, lo que está tan de moda en todas las empresas y en todos los proyectos. Y hablando de pandemia, estuve leyendo la ley y hacen varias referencias a que la pandemia cambió la forma de ver el deporte y que tiene que cambiar la forma de desarrollarlo. Y decía el escrito que habían detectado que muchos factores o muchos actores del deporte eran muy débiles y con la pandemia se notó aún más que hay empresas o sectores del deporte que no se pueden sostener solos, como los gimnasios, las escuelas deportivas. Claro. ¿Cómo va a abrigar, digamos, esta sombrillita de esta ley a toda esa gente que se quedó quebrada en pandemia? Sí, yo voy a utilizar una palabra muy dura, que es el parasitismo. Muchas organizaciones quieren vivir solamente del Estado. Una de las grandes apuestas tiene que ser la autogestión, de gestionar propios recursos para las organizaciones. Yo sé que es difícil.
Pero esa es la gran apuesta. Si nosotros permitimos que los clubes deportivos, las escuelas deportivas diversifiquen sus actividades, esa es una nueva generación de ingresos. Lo que ustedes plantean es cierto. La pandemia nos demostró o nos desnudó que nosotros no tenemos estructuras sólidas en este momento en Colombia. Claro, pero usted, por ejemplo, habla de, bueno, este parasitismo, ¿no?, de los que quieren vivir del gobierno, de los que quieren vivir del apoyo de eso. Pero también hay que entrar a definir cuáles son privados y cuáles no. Porque es que, por ejemplo, el fútbol, el caso del fútbol, yo siempre para mí es el gran ejemplo de lo que hay, o no, mejor, de lo que no hay que hacer, porque ellos para unas cosas son privados, ¿cierto? Para el tema de la plata de la televisión, para la plata de los derechos de televisión, entonces son privados. Pero en la pandemia sí levantaron la mano y hay gobierno, ayúdennos. O sea, ¿cómo puede esta ley definir quiénes sí y quiénes no? A ver, el tema básicamente es sobre los destinatarios. Sí. Estamos hablando de los entrenadores deportivos, estamos hablando de los atletas, estamos hablando de las organizaciones más vulnerables o más débiles de la cadena. Claro, porque si ustedes ven en este momento cuántos entrenadores recibieron los beneficios, pues muy poco, porque los recursos fueron mínimos. Claro. Los atletas de altos logros, pues yo diría que se beneficiaron. Pero esa base grande, ahí está la clave. Pero ahí hay un tema que es bien complejo y es otra de las apuestas del proyecto. Pero también tenemos que establecerlo frente a la política pública. Yo les comentaba a ustedes que hoy en día los alcaldes y los gobernadores, y más, lo podría hacer un ministro del deporte, ser caprichoso. Sí. Y lo que hemos ido en el deporte, en la actividad física, es caprichoso. Cada uno se inventa cualquier cosa e invierte los recursos. Entonces, ese es un tema que la política pública nos va a hacer el tema técnico y una mirada, independientemente que el alcalde dure 4 años, unas miradas por lo menos de 12 años. Es decir, que el alcalde que llegue no tumbe lo que estaba haciendo el anterior y se quedan los niños en la mitad del proceso, las escuelas en la mitad del proceso. Y que el presidente que llegue tampoco lo haga, ¿no? Sí. Que hayan normas nacionales, territoriales, que pongan en cintura a los que manejan el deporte. Sí, otra de las críticas duras a la anterior ley es que teníamos planes para todo. Plan de recreación, plan de educación física, plan del deporte universitario, todo. Todo separado y todo fraccionado. Sí. Pero son planes no vinculantes, sino planes que no tienen la obligatoriedad. Entonces... Cada quien por su lado. Y que se pueden cambiar cada 4 años sin problema, porque incluso estaban establecidos para los 4. Bueno, usted también planteaba un tema interesante y es que usted es partidario de que el fútbol tenga como un régimen especial, o aparte, una norma aparte. A ver, yo aprendí una cosa en el pasado fracaso de la aprobación en el Congreso de la República. Sí. Que todo se orientó hacia el fútbol profesional. Y digamos que prácticamente una de las razones para hundir ese proyecto fue el fútbol profesional. El fútbol profesional se debe manejar de otra forma. Yo leí incluso los comentarios de la Federación Colombiana de Fútbol frente a la reacción que están prácticamente en desacuerdo con todo lo que está ahí. Y en parte se le puede hallar la razón que se tenga un estatuto propio para el fútbol profesional concretamente o para el deporte profesional, porque es otra cosa. No olvidar que es un grupo muy reducido y uno dentro de una ley no puede dedicar mucho tiempo al fútbol profesional, que es prácticamente manejado y administrado por privados y básicamente pues son sociedades anónimas, la mayoría, son 2 o 3 excepciones nomás de otro tipo de organización. Entonces, inicialmente la recomendación, y la seguimos haciendo, que en el proyecto de ley no esté el fútbol o el deporte profesional, sino que sea otra ley y que lo miremos en otro momento. Además, no es una prioridad. Sí, pero ¿no cree usted que eso de que no esté el fútbol no permitiría eso, que siga presentándose tantas y tantas falencias, y perdón que lo diga, como tanta sinvergüencería en el fútbol profesional colombiano? Pero nos da la oportunidad de establecer una ley incluso con mayores herramientas, incluso para la inspección y vigilancia y control de la superintendencia, de otras posibilidades. Pero en este momento el tiempo para aprobar este proyecto, discutir este proyecto, sería muy corto para poder desenredar toda esa situación compleja del fútbol. Claro, no quiere decir que al tener un régimen especial dentro de la sombrilla del Sistema Nacional del Deporte vayan a creer ellos que no están vigilados. Sí, esa claro. no es la idea. Pues, ¿Qué es lo que creen hoy en día? Sí, tienen normas y que el ministerio también vigile. Quería preguntarle lo que yo le pregunté a la representante de la Cámara al comienzo. Los jugadores
de fútbol se quejan porque ellos no deciden nunca nada, ellos no los tienen en cuenta, no hablan, no tienen voz y voto en las federaciones y de ahí para abajo ningún deportista de ninguna federación. Bueno. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Se debe implementar? Hay dos tendencias internacionales y se las voy a contar. Yo hago parte de una, de pronto en algún momento lo pueden estudiar, que es una organización a nivel internacional, se llama Play the Game, y que protege a los deportistas y que protege a los grupos de periodistas, aficionados y todo. Digamos que es sobre la protección. Hay una tendencia de que ellos hagan parte del gobierno. Esa es una primera tendencia. Que los deportistas y los entrenadores especialmente y los jueces hagan parte del gobierno. Cuando hablamos del comité ejecutivo de una federación. Y luego viene la otra tendencia, que no. Y lo que está planteado en esta ley es que no. Yo diría que Colombia todavía no tiene la suficiente madurez para que un atleta esté en un comité ejecutivo de una federación o del Comité Olímpico o masivamente. Es un tema que debemos seguirlo discutiendo, debemos seguirlo revisando. En el tema de los árbitros no estoy de acuerdo porque no pueden ser juez y parte. Y en el tema de los entrenadores no sería conveniente. Mire, los ejemplos que tenemos en Colombia, cuando un entrenador hace parte de la directiva, él toma decisiones técnicas y toma decisiones de carácter administrativo. Entonces nosotros tenemos separado. Si me preguntan en este momento si estoy de acuerdo con los atletas, yo diría que sí. En algunos casos lo podríamos hacer, así como escuchamos a Pablo Villar, que es un representante de los atletas en el Comité Olímpico. El Comité Olímpico está respondiendo a una expectativa internacional, a un requerimiento internacional que lo tiene el Comité Olímpico. El Comité Olímpico Internacional tiene 15 atletas activos en su organización. Entonces, ese es un buen ejemplo, pero también hay malos ejemplos. Muy malos. Muy malos. Bueno, pero si hablamos de democratización y de preparación de los atletas como profesionales y después como profesionales en la enseñanza, pues digamos el paso siguiente es que participen y voten. Sí, que participen. Sí. En este momento, que si me preguntan, sí deberían participar los atletas. Deberían escucharlos. No los entrenadores, no los entrenadores. Ni no los jueces. Ni los jueces, no estoy de acuerdo. Bueno. Ni los periodistas, porque también se ha discutido los periodistas. Pero esa ley del deporte debería tener en cuenta a los periodistas. No los tiene en cuenta en ninguna parte. No, es una discusión grande que se ha dado también en el contexto internacional, es juez y parte. Es como si los periodistas hicieran parte del Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo le van a hacer el control? Claro, porque eso hace parte del control social. Nos va a tocar hacer una segunda parte de este programa porque se quedan muchos temas muy interesantes, sobre todo con el tema de la descentralización de los recursos hacia las regiones, ¿no? Hacia los municipios y departamentos que no han tenido desarrollo. Juan. Y esto va a crear mucha ampolla. No, o sea, yo creo que van a existir muchos vacíos. Infortunadamente tengo que decirlo, no es por ser ave mal agüero ni nada, pero creo que sí van a existir muchísimos vacíos a medida que se vaya discutiendo esta ley en el Congreso de la República, porque me parece que tienen en cuenta a muchos, pero dejan por fuera a otros que también deberían estar y también merecerían estar. Sí, bueno, vamos a dejarlo por ahora aquí, Néstor. Rápidamente, de hoy a que la ley se firme, ¿cuánto puede pasar? Bueno, ustedes escucharon a la representante. Sí. Ella dice que a diciembre, estamos hablando 16 de diciembre, mediados de diciembre. Yo soy un poco más optimista, que es posible que sea antes de finalizar el mes de junio, más optimista. Pero si vamos a dar este gran debate nacional, yo estaría de acuerdo con la congresista que nos demos el tiempo y esperemos a diciembre. No, y nos toca hacer seguimiento para que sea en diciembre, porque vienen elecciones el otro año y nuestros congresistas se dedican a hacer campaña. O sea, si no es diciembre, queda en veremos. Y no es que sean muy rápidos los procesos en el Congreso de la República, apenas empezaron a trabajar este mes después de 3 meses de vacaciones. Todavía en virtualidad, ¿no? En fin, bueno, le agradecemos muchísimo, le prometemos que lo traemos de nuevo para seguir discutiendo esto de la ley del deporte, porque hay cosas muy interesantes, sobre todo en el tema de los colegios y las regiones. Nos toca despedirlo, pero ya regresamos porque tenemos un invitado muy especial que es uno de nuestros deportistas clasificados a Tokio 2021. Ya volvemos. Continuamos en Punto Invisible de Mesa Capital y como en todos nuestros programas, en esta segunda parte tenemos un deportista clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya se los vamos a presentar y acá empezamos nuestro Punto Olímpico.
Bueno, acá en estudio nos acompaña el señor Óscar Tigreros, luchador colombiano en la categoría de hasta 57 kilogramos. Es vallecaucano, estuvo por allá en la Liga de Antioquia y por estos días está acá en la ciudad de Bogotá entrenando en el Centro de Alto Rendimiento. Así que bienvenido a Punto Invisible y felicitaciones por esa clasificación a las justas olímpicas. Óscar, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Bueno, me ha ido súper bien. Gracias a Dios he estado muy bendecido últimamente. Y nada, tengo mi meta clara en Juegos Olímpicos. Estoy muy agradecido con ustedes por la invitación acá a Canal Capital. Y nada, este programa es súper bueno tener a los deportistas olímpicos y que les den un lugar en esta sociedad. Pues esa es nuestra idea y como nosotros somos un poquito ñoños para el tema olímpico, queremos hacer pedagogía, que la gente entienda que tenemos, aparte del fútbol, muchos otros deportes que valen también la pena. Y por eso le voy a presentar esta nota que realizó nuestro periodista Nicolás Gómez sobre la lucha olímpica. ¿Qué es? ¿De eso con qué se come? Aquí está. La lucha fue uno de los deportes insignia en los Juegos de la Era Antigua y por lo tanto, con su recuperación en 1896, para los primeros Juegos de la Era Moderna en Atenas, fue uno de los deportes centrales, pues se consideraba una herencia directa de la antigua Olimpia, particularmente del estilo grecorromano. La primera competencia de lucha libre olímpica se dio en los Juegos de Verano de 1904 en San Luis, en los Estados Unidos, donde era un deporte más reconocido en las diferentes ferias de los estados. La lucha es un deporte de contacto donde el objetivo principal es derribar y poner la espalda del oponente sobre el suelo o ganar por los puntos otorgados por el jurado una vez terminado el tiempo asignado. La regla principal de este deporte es la no agresión del contrincante. No se pueden usar puños, codazos, patadas y cabezazos para someter al otro. Es una competencia de agarres y fuerza para derribar al oponente. Los combates ocurren sobre un tapiz sintético de 12 por 12 metros y el área de combate es de 9 metros de diámetro. Se disputan las luchas al mejor de 3 periodos de 2 minutos cada una y en caso de que no se haya inmovilizado ningún contrincante de espaldas en el suelo, la decisión cabe en los jueces, que asignan puntos según las técnicas efectuadas por cada luchador. A diferencia de la lucha grecorromana, en el estilo libre está permitido el uso de piernas para mejorar el agarre e impulso. Vale resaltar que en este deporte, Colombia cuenta con 2 medallas de bronce olímpicas conseguidas por la vallecaucana Jacqueline Rentería en Beijing 2008 y en Londres 2012. Bueno, Óscar, ahí estaba, bueno, usted sabe más que nosotros y que todo el mundo sobre la lucha. Pero vamos a empezar a conocerlo, Óscar. Cuéntenos sobre sus inicios. Yo leí por ahí que usted es uno de los talentos que salió de los intercolegiados de Supérate. ¿Cómo es toda esa historia y usted ya atleta olímpico? Bueno, pues ha sido muy bonita la historia, ha sido muy bacana. Me he encontrado con muchos obstáculos en mi vida, pero bueno, mediante eso... Dios es muy grande, Dios es magnífico y me ha sacado en muchas victorias que yo ya creía perdidas. Me he resaltado como un deportista que remonta los combates, que puede ir perdiendo 8-0, recordando pues que si a ti te sacan una superioridad de 10 puntos, te termina el combate. Yo puedo ir perdiendo 8-9-0 y siempre termino remontando los combates. Inclusive en el Mundial del 2019, contra el subcampeón del mundo, me iba ganando por 8 puntos. Y empecé a hacer acciones, empecé a recuperar mi combate y le logré marcar 6 puntos a un deportista que es del mundo, un subcampeón del mundo, y pues eso es magnífico para mí. Bueno, Óscar, la lucha es un deporte que pocos conocemos. Yo creo que aquí tenemos que pocos conocemos, pero que nos ha dado muchas alegrías a todo el país. ¿Usted por qué elige la lucha? Y le pregunto esto porque, pues, la mayoría aquí quieren ser futbolistas o basquetbolistas o... Sí, pero ¿por qué luchador? Bueno, pues yo no les voy a mentir. Como todo deportista, siempre quise ser luchador. Futbolista. ¿Ah, sí? Claro, desde pequeño siempre quise ser futbolista. Okay. Pero como delantero por la estatura. Volante 5, yo Sí, creo sí, que... Uno iba con la visión de Messi porque Messi es bajito, entonces me decía, ahí me inclino. Pero bueno... Carlos Izquierdo, que también es otro deportista que está clasificado a los Juegos Olímpicos, él se pasó a vivir por la cuadra y empezó todos los días, vamos a lucha, y él nos empezó a explicar hasta técnicas en el pasto. Nosotros empezamos a jugar, a guerrear entre nosotros mismos, inclusive con mi hermano que también está entrenando. Hubo una vez una pelea, una riña entre unos compañeros, entre unos amigos,
Y bueno, pues yo fui el que me lancé porque yo es de más carácter. Yo fui el que me lancé a la pelea y cuando el otro me mandó el puño, yo le cogí el brazo y lo tiré, pero inconscientemente. Entonces, Carlos Izquierdo llegó, no, parce, usted sirve para lucha y venga, entrene y no sé qué. Bueno, pues ya después de que estábamos todos moreteados y llamaban hasta la policía y todo, ya después me tocó ya la tarea más difícil, que es convencer a mi mamá. Ma, ya se mira lucha y ella, no, usted me va a llegar con los ojos morados, y pues si llega con los ojos morados. Yo, no, ma, no va a llegar con los ojos morados, no va a llegar ensangrentado. Algunas veces sí, pues yo no le voy a mentir, sí llega. Pero entonces es un deporte muy bonito y igualmente me enseñó la individualidad del deporte, que dependes de vos solo. Si vos, digamos en fútbol, fallas porque el portero no está enchufado, en lucha es tu total responsabilidad. Si tú fallas, es tu responsabilidad. No es que fue culpa del entrenador, no es que fue culpa de tal persona, del juez, no, es tu culpa. Si el juez te está robando, entonces demuestre que usted es mejor que el otro y gane con más gallardía y con más responsabilidad el combate. Esto, mediante todo, me fue enseñando que uno prácticamente está solo en momentos de la vida y que es una responsabilidad muy grande la que uno acata, y más cuando ya vos te pones una chaqueta de Colombia o una truza de Colombia y vos estás representando a tu país, estás representando no solamente a tu familia, sino que a 45 millones de habitantes o 50 en ese momento. Entonces uno dice, tengo un peso encima de mí, pero la idea es que el país quede en lo más alto, porque igualmente nosotros nos encontramos con que no, Colombia, cocaína, marihuana, lo común del mundo. Entonces cuando uno ya empieza como a mostrar algo diferente que sí tiene el país, como Mariana Pajón, Caterina Ibargüen, muchos deportistas man que han hecho quedar al país en lo más alto, uno también se quiere aspirar a eso. Y escuchar el himno nacional sonar en un podio, eso es lo mejor, eso es lo magnífico que yo he podido vivir, y por eso sigo luchando en este momento. Bonita historia. Usted nombraba a sus compañeros, a Julián Horta y a Carlos Izquierdo. Sí. Que también, Carlos es del Valle. Y recordamos a Jacqueline Rentería, que fue doble medallista. Ustedes, los del Valle del Cauca, que tienen por dentro que son tan buenos en la lucha. Bueno, recordando también pues que no digamos pobres porque es una palabra muy fea, pero somos personas como humildes y de bajos recursos, y mediante esto ha salido como arraigado un poder o bueno, no tenerle miedo a nadie, digámoslo así. Porque digamos una persona de altos recursos pues no va a tener como que luchar por la carne, digámoslo así. Y pues a mí me tocaba literal, inclusive es una historia muy bonita porque el entrenador, mi hermano es mayor que yo, pero casi hacemos el mismo peso. Entonces mi entrenador me mandaba contra él y bueno, ¿qué van a apostar hoy? No, que vamos a apostar la carne. Y entonces uno llegaba ya a la comida y uno sabía que perdía, no le tocaba carne de día y uno, ay, Jesucristo. Ay, no. Entonces listo, nos llamaban al centro los dos y a darnos duro, y pues salíamos peleando porque yo no iba a perder mi carne tampoco. pero es una historia muy bonita y mediante eso ha crecido mucha gallardía, mucha fortaleza, mentalidad positiva, y bueno, ahorita ya que tengo todas estas capacidades, eso es lo que más me ha impulsado a llegar a ser un deportista olímpico. No se lo va a tomar en serio, pero créame que yo lo veo y se lo digo con todo el respeto. Siento un orgullo impresionante de verlo acá y agradecerle que esté con nosotros contándonos su historia. De verdad que puede uno tener un día malo, ¿cierto? Sí, hoy fue un día. Pero hoy tenerlo acá es un regalo, para mí es un regalo de Dios, y le quiero agradecer porque me está enseñando muchísimo y estoy emocionado. Pero bueno, Oscar, esto lo voy a hacer con una pregunta más como para el lado administrativo. No se sienta presionado para contestarla. A la lucha como que le falta siempre ese centavo para el peso, ¿no? Desde la parte administrativa, también creo que desde la parte deportiva. Usted como luchador, como representante de este deporte, como representante de esta disciplina, ¿qué cree que podría mejorar, ¿no? Como para darle nuevos aires a la lucha en nuestro país? Bueno, pues primero que todo, escenarios. Un escenario espectacular, que sea un epicentro para la lucha olímpica, que podamos traer deportistas de todos los departamentos y concentrarlos para que entre todos nos subamos el mismo nivel. Porque, digamos, en Rusia ellos tienen 3, 4, 5, 6 personas de la misma categoría y todos son buenos. Sí. Entonces vos tenés que luchar por tu categoría. Pero, digamos, a mí me van a concentrar y solamente tengo uno en mi categoría, y hay veces, lamento decirlo acá públicamente, pero los deportistas a veces son egoístas. O sea, si yo te gano a ti la clasificación, entonces tú no vas a ir a ayudarme a que yo crezca como deportista, obviamente. Entonces, eso está ocurriendo en nuestro deporte, pero no debería ser así. O sea, todos estamos luchando por el mismo sueño y pienso que es una oportunidad muy grande estar concentrado en un departamento. Segundo que todo, tener la oportunidad de salir más y que, por ejemplo, los juveniles también salgan.
hay un fenómeno que pasa mucho en nuestro país y es que el que tiene más gallardía, el que tiene más jerarquía, siempre va a terminar arriba. Y los juveniles que tienen que ir a ganarle a ellos no los ven como para ganarle. Entonces esperan hasta que ese mayor se retire y entonces ya sí queda el juvenil para que pueda hacer su carrera deportiva. Sí. Entonces ya después de eso, el Mayores viajó, ya hizo todo lo que hizo, y listo, me retiro, ya hice lo que tenía que hacer. Y el juvenil no quedó sin preparación, quedó sin nada que hacer porque no tenía competencia, no tiene nada, ahora tiene que enfrentarse a un mundo de mayores como me tocó a mí. Okay. Entonces yo no tenía experiencia en mayores y ya me tocaba, no, va a clasificar a Juegos Panamericanos. Y yo, acá están los campeones panamericanos, acá están postulantes a medalla del mundo. Y pues yo aquí nunca me he enfrentado a mayores. Pero igualmente ya esa gallardía y muchos factores más que salieron de intrínsecos. Pero bueno, eso por ese lado. Y ya pues está lo personal, en ganar como persona. Porque yo no puedo creer de que haya una persona de 40 años, 46 años en lucha y que yo todavía lo vea a él como un ídolo. Si yo soy joven, yo tengo la fortaleza, estoy entrenando durísimo, tengo todas mis capacidades a flor de piel y puedo aumentar más mi capacidad, yo tengo que intentar bajar ese man. Y tengo, o sea, pues así es una especie como me entrenaron a mí. El que estaba en mi categoría, va a túmbelo. Yo con 11 años, va a pegarle a ese man. Y yo iba, le pegaba y ese man me cascaba y ya yo, pero ese man, ¿por qué me gana a mí? Yo volvía y me enfrentaba contra él. Y volvía y me ganaba. Hasta que una vez ese man cayó en una técnica mía. Y entonces ya estoy ve, si soy capaz de meterle las técnicas a este man. Y entonces eso empieza a crecer algo intrínseco y algo muy significativo en la vida de uno, que es ese yo sí puedo. Sí, y ganarse el respeto. Exactamente. Con sus propias manos. Usted tiene 23 años apenas y tiene muchísima experiencia ya multimedallista en Panamericanos, en Suramericanos, e incluso usted fue a unos Olímpicos de la Juventud, que obviamente no son de la magnitud de los Olímpicos de verano, pero esa experiencia que tiene usted ya de estar representando un país en los Juegos Olímpicos, ¿qué va a traer de esa experiencia de cuando usted era joven a estos Juegos ahorita bueno, en esos mismos Juegos Olímpicos juveniles estaba ya, o sea, tenía la medalla olímpica asegurada. El primer hombre en lucha olímpica en ganar una medalla. O sea, fuera juvenil o mayores, esa es la primera olímpica en masculino. Y yo ya me veía como en el colchón, ya estaba como, ya gané la casa para mi mamá, las cosas que por tanto luché. Y pum, me tiraron. Faltando 3 segundos para terminar el combate. Y solo hay una acción en lucha que te da 4 puntos. Eso. O sea, una acción que es muy difícil de tirar, es muy difícil. Y yo me metí como por la ambición de ganar más puntos y el personaje me tiró, iba ganando por 4 puntos y me empató. En lucha el que empata gana. Me empató y, o sea, me tiró y pum, pitaron, se acabó el combate. Yo me paré como, gané, perdí, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces son experiencias que uno va adquiriendo y más ahorita inclusive... ¿Perdió el oro? El bronce. El bronce. Entonces inclusive me tocó hablar con la psicóloga porque ahorita yo mis videos luchando, los que ustedes estaban poniendo, y yo me digo, ¿yo cómo hago eso? Porque ya llevamos 1 mes y medio que nada de competencia. Desde marzo que clasifiqué hasta este momento no he hecho ninguna competencia de gran magnitud. Ahora para enfrentarme a unos Juegos Olímpicos, cámaras, escenario, luces, o sea, eso va a ser una hazaña grandísima. Y entonces yo ya llegar allá y en donde estoy me puedo bloquear. Entonces eso ya está tratándose psicológicamente. Por lo que traigo allá es ganar el combate cuando lo tengo que ganar y después ya que se acabe ya sí celebro. Y voy por esa medalla que se me fue en Juegos Olímpicos Juveniles. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, ¿quién es el héroe de su vida o la heroína de su vida? Yo me encuentro con 2 personas, mi madre y mi hermano el que sigue después de mí. Nosotros somos 6, ya todos están muy adultos, pero el que entrena sí me lleva 2 años a mí y él es un guerrero de la vida. Él le tocó irse para el batallón, después le tocó irse para la selva, por allá caí los ratan. Bueno, eso fue una historia donde mi hermano se desapareció por una semana y nosotros, pero ese man, ¿qué se hizo? Porque él nos dijo, me ir por una misión y no sé, listo, ya, o sea, nos hablaba como el otro día. Sí. Pero resulta y pasa que pasaron los días y no sabemos nada de mi hermano. Entonces fue muy preocupante y después él llegó y empezó a entrenar 1, 2, 3 meses y ¡pum!, subcampeón nacional. O sea, para mí él es un reflejo nato de la lucha olímpica, del reflejo que nosotros tenemos en nuestra sangre, ese carácter olímpico y que ha venido creciendo y yo quiero que se haga su propio nombre y para mí es un guerrero inmenso. El segundo ya después mi madre, mi padre falleció cuando yo era muy bebé de diabetes en la sangre y ella ha tratado de levantarnos a todos como pudo.
Entonces es una guerrera, ha mantenido la familia unida, ha tratado de hacer muchísimas cosas y más que yo siempre pierdo, lo que ella me dice es como, bueno, lo importante es que tiene salud. Y entonces uno queda como, es verdad, hay gente que puede que le falte un brazo, puede que le falte o no tenga la salud o no haya ido a esa competencia. Y uno, bueno, no es verdad, me va a reponer y voy a ir con toda. Ella es mi heroína. Y además usted tiene apenas 23 años y este deporte tiene buena longevidad en los deportistas, entonces le quedan bastantes años. Ya sabemos por qué después de ir perdiendo 0-8 usted se levanta y pues, es capaz de ganar. Ya esa historia de vida usted lo envuelve de que ha sido constantemente una lucha por salir adelante. En estos Juegos Olímpicos, que ya nos quedan 4 meses corticos, ¿qué quiere ir a hacer? Yo no le voy a decir que si va a ir a ganar medalla, no lo sabemos. ¿Usted qué quiere hacer? Bueno, yo sí, es el sueño de todo deportista. O sea, nosotros no entrenamos para perder, pero aspiro a montarme en ese podio olímpico, a como de lugar, matándome, tenga que matar al que sea, a sacarlo del colchón. Lo que tenga que hacer, yo me tengo que subir a ese podio olímpico. Entonces hay un fenómeno en el país de que dice no, o sea, muchas personas dicen no, es que no vas a ser capaz de lograr eso. Y eso es muy feo. Entonces yo voy a ir a esos Juegos Olímpicos más que todo a demostrar de que sí se puede, hacer, de que los colombianos somos capaces de hacer cosas y hazañas, aunque no tengamos toda la disponibilidad y todos los recursos para hacerlo. Para ir cerrando, usted arrancó diciendo que le ha tocado superar muchos obstáculos en la vida. ¿Cuál es ese obstáculo que usted considera es el más grande que ha tenido que sobrepasar? Es una pregunta muy difícil. Yo pienso que el de mi infancia. Ajá. Nosotros vivíamos en una casa muy humilde. Hay veces si desayunamos, no almorzamos, y si almorzamos, no comíamos. Uh-huh. Y entonces ya empezaba como esa necesidad, como, bueno, el dicho de todas las madres, bueno, ya ahora que compre su desodorante, ya ahora que haga esto, ya ahora que haga lo otro, de que pague los servicios. Y uno es como, sigo entrenando, sigo exigiéndome, voy por mi sueño o hago lo que mi mamá dice, o hago lo que la necesidad me está diciendo. Es que le pregunté cuál era el obstáculo más grande porque yo solo quería decirle que ya usted no va a ir a luchar por la carne, como lo dijo, sino va a ir a luchar por la gloria. Y ojalá cuando esté luchando por esa gloria se acuerde siempre de ese obstáculo que tuvo que superar. Porque yo se lo digo, y creo que también es de todo el equipo de Deportes de Capital, que usted hasta ahora está empezando y está en el primer escalón de lo grande que va a ser en la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad. Yo de verdad estoy muy emocionada de conocerlo. Sí. Lo habíamos visto, le habíamos hecho algunas notas aquí en el noticiero de Capital. Pensé que era un poco más alto, uno se imagina a los luchadores pues un poco más fornidos, pero pues, por eso hay categorías y por eso hay pesos porque si no, pues no se podría nunca ganar. Lo felicito por la historia que nos cuenta y nunca antes significa tanto la lucha para representar un país. Este país es lucha constante de todo el mundo. Y yo creo que tácitamente usted nació para este deporte porque su historia lo acompaña y lo lleva para ser grande en este deporte. Ojalá sea una medalla, sí. Ojalá sea un diploma, pero si no lo es, ojalá sea mucha experiencia para usted, sea mucho aprendizaje y en 4 años en París vamos por la medalla. Y usted es un berraco, ¿no? De verdad. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. A ustedes los dejamos con esta belleza de deportista, con esta belleza de historia y nos vemos dentro de 8 días aquí en El Punto Invisible, pero no se olviden que Mesa Capital sigue de lunes a sábado a las 8 de la noche, cada día con temas invitados diferentes. También nos pueden repasar todos los programas en las redes sociales de Capital por si no lograron ver la entrevista o si quieren volver a ver a Óscar Tigreros hablándonos y contándonos esta historia tan bonita, pues nos pueden buscar en Facebook, en YouTube y en Twitter. Hasta aquí nuestro punto de hoy. Que descansen.